El otoño en Nueva York siempre ha sido una época mágica para mí. Las copas de los árboles en Central Park se teñían de tonos vibrantes de naranja, rojo y amarillo, como si un artista hubiera derramado sus pinturas descuidadamente sobre un lienzo. En el aire fresco de la mañana flotaba el aroma del pan recién horneado de las panaderías cercanas, y los transeúntes se apresuraban a sus ocupaciones, envueltos en cálidas bufandas y abrigos. Yo, Josefina, caminaba por los sinuosos senderos del parque, sumida en mis pensamientos. Durante muchos años viví en Soho con Víctor, mi esposo. Nuestro apartamento era lujoso, con enormes ventanas desde las cuales se podía observar el interminable flujo de personas y coches que nunca se detenía. Pero, a pesar de esta aparente idílica, sentía crecer una sensación de vacío en mí. Víctor era un financiero exitoso. Sus días estaban llenos de interminables reuniones y almuerzos de negocios. Rara vez pasábamos tiempo juntos, y nuestra casa se había vuelto demasiado silenciosa y solitaria. Ese día, mientras el sol se filtraba a través de las hojas multicolores, recordaba tiempos en los que nuestra relación con Víctor estaba llena de pasión y aventuras locas. Caminábamos por las calles de Nueva York hasta altas horas de la noche. Asistíamos a conciertos y exposiciones, disfrutando de la compañía mutua. Pero con el tiempo, algo cambió. Nuestras conversaciones se volvieron raras y superficiales, y los días monótonos. El paseo solitario por el parque me hizo reflexionar sobre lo que me había perdido en mi vida. Me detuve en un puente, observando a las parejas remando en el lago, y sentí que las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Quizás fue en ese momento cuando me di cuenta de que necesitaba un cambio, algo que me devolviera a la vida, a los sentimientos. Esa misma tarde decidí ir a una galería de arte para asistir a una inauguración. El arte siempre había sido mi pasión y consuelo. La galería estaba llena de gente, discutiendo sobre pinturas y esculturas, pero me sentía extrañamente desconectada de todo aquello. De repente, escuché una voz familiar. Era Karen, una vieja amiga. Se acercó a mí con una sonrisa y comenzamos a hablar, recordando los viejos tiempos y compartiendo novedades. Karen me contó sobre su hijo, Luis, quien había venido a Nueva York para una exposición de fotografía y necesitaba un lugar donde quedarse. Acepté acogerlo sin dudarlo, recordando cuán encantador había sido cuando era niño. Esa noche, cuando Víctor aún estaba en el trabajo, Luis llegó a nuestra casa. Resultó ser aún más atractivo y carismático de lo que recordaba. Su energía y entusiasmo me cautivaron de inmediato. Luis me ayudó a acomodar sus cosas y sugirió que cenáramos juntos. Decidimos subir al tejado del edificio, desde donde se podía disfrutar de una vista impresionante de las luces nocturnas de Nueva York. Llevé mantas y chocolate caliente y nos instalamos allí, admirando la panorámica de la ciudad. Luis hablaba de sus sueños y planes, mientras yo compartía mis preocupaciones y soledad. En algún momento, nuestras conversaciones se volvieron más personales e íntimas, y sentí que algo nuevo comenzaba a nacer en mi corazón. Luis me miró, y nuestras miradas se encontraron. Sentí que mi corazón comenzaba a latir más rápido. En el tejado del edificio, bajo el cielo estrellado de Nueva York, me sentí viva por primera vez en mucho tiempo. Pasaron varios días desde que Luis se instaló con nosotros. Era encantador y atento, y su presencia en nuestra casa era como un soplo de aire fresco. Víctor, como siempre, estaba absorto en su trabajo y regresaba tarde a casa. Yo disfrutaba de las nuevas conversaciones sin esfuerzo con Luis, que estaban llenas de vida y energía. Una de esas noches, después de la cena, Luis sugirió subir al tejado para disfrutar de la vista nocturna de la ciudad. Llevé mantas y chocolate caliente y nos dirigimos arriba. El tejado de nuestra casa en Soho era un verdadero oasis. Estaba decorado con luces que brillaban suavemente en la oscuridad, creando una atmósfera acogedora.
Nos acomodamos en las mantas, envueltos en cálidas cobijas, y comenzamos a conversar. Luis hablaba de su exposición fotográfica, de cómo había encontrado inspiración en Nueva York. Hablaba con tal entusiasmo y pasión que no podía apartar la mirada de él. Su sinceridad y apertura despertaban en mí sentimientos olvidados hace mucho tiempo. Nueva York es realmente una ciudad mágica, dijo Luis, mirando las luces de Manhattan. Está llena de contrastes y momentos inesperados. Cada rincón aquí guarda una historia. Sí, es cierto, respondí, sintiendo cómo sus palabras resonaban con mis propios pensamientos. Pero a veces esas historias parecen demasiado lejanas e inaccesibles. Luis se volvió hacia mí y me miró fijamente a los ojos. Josefina, tú misma eres una historia viviente. Hay tanta vida y emoción en ti. Lo siento cada vez que hablamos. Sentí que mi corazón comenzaba a latir más rápido. Las palabras de Luis penetraban profundamente en mi alma, tocando los rincones más escondidos de mi corazón. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía importante y viva. Continuamos conversando hasta que el cielo nocturno nos envolvió con su silencio. En algún momento, nuestras conversaciones se volvieron más personales. Luis comenzó a contarme sobre sus sueños y miedos de la infancia, sobre cómo siempre había buscado la libertad y la autoexpresión a través de la fotografía. Yo compartía mis preocupaciones y soledad, acumuladas a lo largo de los años. Siempre sentí que debía encontrar mi lugar en este mundo, dijo Luis, mirando las estrellas. Y parece que estoy empezando a encontrarlo. No pude evitar sonreír. Me inspiras, Luis. Contigo me siento diferente, como si hubiera encontrado mi lugar nuevamente. Él me tomó de la mano, y en ese momento el tiempo pareció detenerse. La frescura nocturna, las luces de la ciudad, nuestra cercanía, todo creaba una atmósfera única. Estábamos sentados uno junto al otro, sintiendo cómo nacía algo especial entre nosotros. «¿Sabes, Josefina?», dijo Luis en voz baja, sin soltar mi mano. «Me alegra que el destino nos haya unido aquí, en esta ciudad. Me ayudas a ver el mundo de una manera nueva». Sentí cómo sus palabras me envolvían con calidez y seguridad. Nuestra cercanía se volvía cada vez más palpable, y sabía que este momento permanecería para siempre en mi memoria. De repente, nuestro diálogo fue interrumpido por el sonido de pasos. Nos giramos y vimos a Víctor, que subía al tejado. Su rostro mostraba sorpresa y un ligero recelo. Sostenía una botella de vino en la mano. «He decidido unirme a ustedes», dijo, intentando sonreír. Me pareció que la estaban pasando bien. Intercambiamos rápidas miradas con Luis y sentí cómo la tensión se instalaba en el ambiente. Víctor se sentó junto a nosotros y continuamos la conversación, tratando de no revelar nuestros verdaderos sentimientos. El día siguiente comenzó con una propuesta inesperada de Luis. Se despertó temprano por la mañana, lleno de energía y entusiasmo, y sugirió pasar el día en Central Park. «Josefina, quiero hacer una serie de fotos y necesito tu ayuda», dijo sonriendo. «¿Podrías ser mi modelo?». Acepté sin dudarlo. Desayunamos rápidamente y nos dirigimos al parque, armados con la cámara y buen humor. Luis resultó ser un fotógrafo increíblemente talentoso. Elegía ángulos y momentos que resaltaban la belleza del otoño en Nueva York y creaban una atmósfera única en cada fotografía. Comenzamos nuestra sesión de fotos en la fuente Bethesda. Me paré junto al agua, sintiendo cómo el suave viento mecía mi cabello, y miré mi reflejo en el agua. Luis daba indicaciones con entusiasmo, creando las tomas perfectas. «Muévete un poco a la izquierda, sí, así. Ahora gírate hacia el sol, perfecto». Después nos dirigimos al puente Bow Bridge. Caminaba por el puente disfrutando de la vista del lago, mientras Luis capturaba cada uno de mis movimientos.
Su atención al detalle y su pasión por su trabajo me impresionaban. No solo tomaba fotos, sino que creaba una historia a través del objetivo de su cámara. Hicimos una parada junto a un enorme roble, cuyas hojas ya empezaban a cambiar de color. Luis me pidió que me recostara contra el tronco del árbol y mirara a lo lejos. «Te ves maravillosa», dijo mirando por el visor de la cámara. «Cada uno de tus movimientos, cada mirada, es una obra de arte». Sentía cómo la emoción me envolvía. Luis me miraba no solo como una modelo, sino como una mujer que lo inspiraba. Su mirada estaba llena de admiración y calidez, lo que me hacía sentir viva e importante. Cuando el sol comenzó a ponerse, decidimos hacer las últimas fotos en el Love Boathouse. La atmósfera era mágica. Los tonos naranjas y rosados del cielo al atardecer se reflejaban en el agua, creando un fondo inigualable para las fotos. Me senté en un banco, mientras Luis capturaba cada momento, cada mirada. Después de un largo día de sesiones, decidimos ir a una pequeña y acogedora cafetería cercana. La atmósfera dentro era tranquila y relajante, perfecta para terminar nuestro día. Pedimos chocolate caliente y postre, y comenzamos a discutir el día que habíamos tenido. «Hoy ha sido un día increíble», dijo Luis, mirándome a través de la mesa. «Eres increíble, Josefina. Cada fotografía es maravillosa gracias a ti». «Gracias, Luis», respondí, sintiendo cómo el calor de sus palabras me envolvía. Hace mucho que no me sentía tan viva. Nuestra conversación gradualmente se volvió más personal. Luis compartía sus sueños y miedos, contaba cómo la fotografía lo había ayudado a encontrar su lugar en el mundo. Yo hablaba de mi soledad y de cómo encontraba consuelo en el arte. Nuestras confesiones nos acercaban cada vez más. En un momento, Luis tomó mi mano y me miró a los ojos. «Josefina, no tienes idea de cuánto me inspiras. Contigo siento que puedo lograr cualquier cosa». Sentí cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. Sus palabras y su toque eran tan sinceros y profundos que no pude resistirme. Nos inclinamos el uno hacia el otro y en el momento en que nuestros labios se encontraron, el mundo entero desapareció. Fue un beso tierno, pero al mismo tiempo apasionado, que decía más que cualquier palabra. Pero de repente, el sonido de mi teléfono rompió el silencio. Era Víctor. Me aparté rápidamente, sintiendo cómo la tensión volvía. «Perdón, tengo que contestar», dije tratando de ocultar mi nerviosismo. «Claro», respondió Luis, soltando mi mano. «Te esperaré aquí». Salí de la cafetería intentando calmarme y contesté la llamada. Víctor me informó que pronto regresaría a casa y me preguntó dónde estaba. Traté de hablar lo más tranquilamente posible, pero los pensamientos sobre nuestro beso no me dejaban en paz. Al regresar a la cafetería, vi a Luis sentado en la mesa, su rostro iluminado por la suave luz de la lámpara. Se veía tan tranquilo y seguro que me sentía atrapada entre dos mundos. Un mundo era familiar y seguro, el otro estaba lleno de pasión y nuevas emociones. Pasaron varios días desde que Luis y yo tuvimos aquel inolvidable día en Central Park y nos besamos en la cafetería. Nuestras reuniones y conversaciones se volvieron aún más intensas y emocionantes, pero en el aire flotaba algo inquietante, como si el destino estuviera a punto de darnos un giro inesperado. Una mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, sonó el timbre de la puerta. En el umbral estaba Karen, con una amplia sonrisa y abrazos para su hijo. «Josefina, querida, qué alegría verte», exclamó, extendiéndome un ramo de flores. «Estoy tan agradecida de que hayas acogido a Luis. Decidí venir a visitarlos y pasar unos días en Nueva York». Sonreí amablemente e invité a Karen a entrar. Luis, al escuchar la voz familiar, salió corriendo de su habitación y se lanzó a los brazos de su madre. La atmósfera era cálida y alegre.
Pero dentro de mí crecía la preocupación. Sabía que la presencia de Karen complicaría nuestra relación con Luis. Karen trajo consigo muchas historias y noticias de casa, y pasamos toda la mañana conversando y recordando. Luis estaba feliz de ver a su madre, y yo trataba de comportarme lo más naturalmente posible, ocultando mis sentimientos. Al día siguiente decidimos organizar una comida familiar en nuestro apartamento. Karen insistió en ayudarme con la cocina, y pasamos toda la mañana juntas preparando una variedad de platos. Luis y Víctor se asomaban de vez en cuando para ayudar o simplemente charlar. Víctor parecía disfrutar de la compañía de Karen y Luis, y eso me tranquilizaba un poco. Pero cada vez que intercambiaba miradas con Luis, mi corazón latía más rápido, recordándome los sentimientos que intentábamos ocultar. Durante la comida, Karen comenzó a contar cómo Luis había desarrollado su pasión por la fotografía desde niño. «Siempre fue tan talentoso», dijo, mirando a su hijo con orgullo. «Estoy tan feliz de que haya encontrado su vocación y pueda dedicarse a lo que ama». «Es verdad», añadió Víctor, sonriendo. «Luis, tus trabajos son impresionantes. Estoy seguro de que tienes un gran futuro». Luis agradeció a todos por su apoyo, pero su mirada estaba fija en mí. Sentía cómo nuestros sentimientos se volvían cada vez más evidentes, a pesar de nuestros intentos por ocultarlos. Esa noche, después de que los invitados se fueron, Karen decidió quedarse con nosotros. Le ofrecí la habitación de invitados y Víctor y yo subimos a nuestro dormitorio. Víctor estaba de buen humor y comenzó a contarme sus planes para el fin de semana. Pero mis pensamientos estaban ocupados con Luis y lo que haríamos a continuación. Tarde en la noche, escuché a alguien salir de la habitación en silencio. Me incorporé y vi que Víctor dormía plácidamente. Con cuidado me levanté de la cama, salí al pasillo y me dirigí a la cocina. Allí, junto a la ventana, estaba Luis, mirando pensativo la ciudad nocturna. «Luis», susurré, acercándome a él. «¿No puedes dormir?» Se volvió hacia mí y sonrió. «No, demasiados pensamientos en mi cabeza. ¿Y tú? ¿Por qué no duermes?» Suspiré y miré las luces de la ciudad. Solo inquietud. No sé qué va a pasar. Luis se acercó más a mí y me tomó de la mano. «Encontraremos una manera. Todo saldrá bien, Josefina». En ese momento sentí cómo la ansiedad se desvanecía. Su confianza y calidez me daban fuerzas. Nos quedamos juntos, disfrutando de la tranquila noche, sabiendo que nuestro futuro era incierto, pero en ese momento todo era perfecto. Pero de repente, escuchamos pasos, y Karen entró en la cocina. Su rostro mostraba sorpresa, pero rápidamente se recompuso. «Perdón por interrumpir», dijo sonriendo. «Solo quería tomar un vaso de agua». Soltamos nuestras manos y tratamos de actuar con naturalidad. Karen tomó un vaso de agua y regresó a su habitación, pero su mirada permanecía alerta y comprendí que había sospechado algo. Esa noche me costó mucho conciliar el sueño, pensando en cómo manejar nuestra relación con Luis y cómo explicarle a Víctor y a Karen lo que estaba sucediendo entre nosotros. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a salir, me desperté con una sensación de inquietud. Había pasado toda la noche reflexionando sobre lo ocurrido y lo que podría suceder después. Víctor ya se había ido a trabajar, mientras Karen y Luis aún dormían. Decidí salir a la calle para despejarme y ordenar mis pensamientos. Caminando por las tranquilas calles matutinas de Nueva York, reflexionaba sobre mi vida y los sentimientos que habían surgido entre Luis y yo. De repente, una llamada telefónica me sacó de mis pensamientos. Era Víctor. «Josefina, ¿puedes venir a mi oficina? Necesitamos hablar», dijo con un tono serio. Mi corazón dio un vuelco y sentí cómo la preocupación se apoderaba de mí. «Claro, Víctor. Estaré allí en 1 hora», respondí, tratando de mantener la calma. Cuando entré en la oficina de Víctor, lo vi tenso y pensativo.
Me invitó a sentarme y comenzó la conversación con un suspiro profundo. Josefina, hace tiempo que noto que algo no está bien entre nosotros. Has cambiado y siento que algo está pasando. Bajé la mirada, sin saber cómo empezar. Víctor, yo también lo siento. Quiero ser honesta contigo. Entre Luis y yo han surgido sentimientos. Víctor se levantó lentamente de su asiento y comenzó a pasearse por la oficina. Su rostro expresaba una mezcla de sorpresa y dolor. ¿Luis? ¿El hijo de Karen? Josefina, ¿cómo pudo suceder esto? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No lo sé, Víctor. Todo comenzó de manera inesperada. Él trajo a mi vida algo que me faltaba, pero nunca quise engañarte. Víctor se detuvo y me miró. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Podríamos haber hablado e intentar resolver nuestros problemas. Negué con la cabeza. Tenía miedo de destruir nuestra familia, pero ahora entiendo que no puedo seguir ocultándolo. Víctor se sentó frente a mí, su mirada llena de decepción. Josefina, te amo y estoy dispuesto a luchar por nuestro matrimonio si tú también lo deseas. Sentí cómo sus palabras penetraban en mi corazón. Yo también te amo, Víctor, y no quiero perderte, pero necesitamos tiempo para pensar y decidir qué hacer. Víctor asintió. Démonos tiempo, pero primero debemos hablar con Luis y Karen. Ellos también deben saber la verdad. Esa misma noche volvimos a casa. Luis y Karen estaban sentados en la sala, discutiendo planes para el futuro. Entramos y sentí cómo la tensión en la habitación aumentaba. «Necesitamos hablar», comenzó Víctor mirando a Luis y Karen. «Tenemos una situación complicada y debemos ser honestos unos con otros». Suspiré y tomé la palabra. «Karen, Luis, tengo que confesar algo. Entre Luis y yo han surgido sentimientos. Y sé que está mal». Karen se puso pálida. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. «¿Qué? Josefina, ¿cómo pudiste?» Luis se levantó. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza e inquietud. «Mamá, todo es mi culpa. Me dejé llevar». Víctor se acercó a Luis y le puso una mano en el hombro. «Todos cometemos errores, Luis. Lo importante ahora es entender qué hacer a continuación. Todos nos queremos y debemos encontrar una manera de superar esto». Karen, todavía conmocionada, trataba de ordenar sus pensamientos. «No sé qué decir. Esto es tan inesperado, pero debemos resolverlo juntos». Todos nos sentamos en la sala, discutiendo cómo proceder. Al final, decidimos que necesitábamos tiempo y espacio para reflexionar. Luis sugirió mudarse y encontrar otro lugar para vivir, para darnos la oportunidad de restaurar nuestras relaciones. Esa noche no pude dormir. Mis pensamientos oscilaban entre la culpa y la esperanza de un futuro mejor. Sabía que nos esperaba un camino difícil, pero confiaba en que lo superaríamos.